trataré de ser un poquito más concreto y un poquito más resumido con respecto a mi intervención. Bien, recuerdo por ahí por el año 2006, cuando se puso en circulación el libro Vocablos y Conceptos, en mi discurso dije, hay que esperar. ¿Por qué? Porque empezaban los primeros conatos de modificación del Código Procesal Penal. Y recuerdo el calificativo que se le dio, Código de los Delincuentes. Y se comenzó por ahí y decía, hay que esperar. El Código de Procedimiento Criminal, su primera modificación vino 25 años después. Bueno, nos llegó esta reforma el 10 de febrero del 2015 y nos llegó de sorpresa. Así de sencillo, nos llegó de sorpresa. Recuerdo que estaban preparando en la escuela un material educativo y preparándolo fue cuando enteramos que lo habían promulgado. Nadie se dio cuenta cuando promulgaron. Se promulgó sola realmente, porque fue una reforma que en su etapa final no se discutió. ¿Buena o mala? Bueno, pero ya está. Me han encomendado hablar de manera concreta sobre los sujetos procesales, los plazos y los medios de prueba. Enfocaré cada uno de manera particular y de manera separada. En el Código identifica sujetos procesales básicos. ¿Cuál? El Ministerio Público, el imputado, la víctima en su doble condición o triple condición de víctima, de actor civil o de querellante. Y también el civilmente responsable. ¿Qué pasa con respecto a la víctima? En cuanto a la víctima como tal, se introdujo modificación en el artículo 83.2 del Código Procesal Penal. Y esa modificación redefine el concepto como tal con respecto a la víctima. ¿Por qué? Porque incluye como víctima al cónyuge o unido consensualmente y en una clara armonización del artículo 56.5 de la Constitución, que protege las uniones consensuales de hombres y una mujer. Con respecto a los derechos de la víctima, el legislador introdujo dos modificaciones significativas, agregando los numerales 8 y 9 al artículo 84. En el numeral 8, con respecto a su derecho a recibir asistencia técnica legal gratuita en caso de insolvencia económica. Ya la magistrada Wendy trató algo con respecto a eso. Colocándola en un plano de igualdad con el imputado y su derecho a un defensor público en iguales circunstancias. Y por igual, en una evidente armonización con el derecho conferido en el artículo 177 de la Constitución, con respecto a la asistencia legal gratuita en favor de la víctima. Con respecto al ordinal 9 del mismo artículo 84, confiere a la víctima constituida en querellante la posibilidad de presentar actos conclusivos en los casos de instancia privada, no obstante el Ministerio Público reitere el archivo, en una clara derogación parcial de ese monopolio que tiene el Ministerio Público de presentar acusación, pero solo lo hizo en la acción privada, no en la acción pública. Todavía ese monopolio del Ministerio Público persiste sobre todas las cosas. Y esta norma necesariamente hay que transversalizarla con los artículos 282 y 283 reformados en lo referente a las reglas del archivo, que más adelante hablaremos algo de ello. En cuanto al mismo artículo 84 reformado, la norma le confiere a la víctima la facultad de constituirse junto al Ministerio Público en los casos relativos a intereses colectivos y difusos, derivados de los delitos medioambientales, de la preservación del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, urbanístico, artístico y arquitectónico. Además, el arqueológico, en armonía con lo señalado en los artículos 66 y 67 de la Constitución. En un segundo aspecto, en igual derogación de la facultad monopólica del Ministerio Público, permite a las entidades del sector público ser querellantes, pero sin embargo, la norma resulta ambigua, en razón de que enfatiza más adelante que corresponde al Ministerio Público la representación de los intereses del Estado. Si tomamos en cuenta que cuando hablamos del sector público también hablamos del Estado, dos conceptos totalmente sinónimos. Pero yo creo que el legislador lo que se refiere aquí son aquellas entidades descentralizadas y autónomas del Estado.
Por igual, el artículo 86 reformado se establece la igualdad entre el querellante y el imputado cuando esta norma estatuye que el mismo puede hacerse representar por un número de abogados igual al que tenga el imputado para el mismo proceso, pero nunca excediendo de 3. En lo atinente a la víctima constituida en actual civil, la Ley 1015 permite a la misma hacerse representar por un mandatario con poder especial en una clara indicación de que no se trata de una representación de un abogado, sino de un tercero. Ratificado esto por lo dictado en el artículo 267, reformado en cuanto a los requisitos de la querella. El hecho más relevante en cuanto a las modificaciones introducidas en lo referente al actor civil lo constituye la aclaración legal en cuanto a los causales de la justa causa por incomparecencia justificada. Recordemos que la redacción del 124 anterior del Código Procesal Penal establecía la justa causa, pero no establecía un procedimiento claro ni preciso con respecto a eso. Se asociaba al recurso de oposición, pero no había un procedimiento claro. Ahora sí, en esta redacción sí lo contiene. En cuanto al Ministerio Público, la reforma procesal penal le toca en dos aspectos fundamentales. Primero, en su facultad de archivar el proceso, si bien mantiene esa facultad, si existe objeción del querellante o la víctima que ha solicitado ser informada y ésta se judicializa, el juez podrá escoger en dos vertientes, o coge la objeción o no coge la objeción. Si la coge y el Ministerio Público no recurre a la sentencia, y esta se hace definitiva, entonces tiene la obligación de acusar. Pero ahí trae un problema con respecto a eso. ¿Qué acto conclusivo tendría que presentar? O acusación, o un juicio penal abreviado, o una suspensión condicional del procedimiento. Entonces, ¿qué contradicción trae? En razón de que se promueve el archivo en función de causales específicos, donde todo impide de una forma u otra la continuación del proceso. En este caso, podríamos estar asistiendo a una protección excesiva de los derechos de la víctima. En cuanto al imputado, el imputado como figura central y controversial del proceso, por igual fue impactado con la reforma, siendo el aspecto más importante el tratamiento que el legislador da a la rebeldía y el procedimiento de levantamiento ante la asistencia voluntaria del mismo ante la Secretaría del Tribunal. Señala la norma que quedará bajo arresto, pero entonces, ¿quién lo va a arrestar? ¿Quién lo va a custodiar? ¿La secretaria? Bueno, la secretaria no tiene ningún poder coercitivo y nosotros tampoco. Tomando en cuenta que la norma expresa más adelante que una vez arrestado se notificará de su presentación al Ministerio Público, a la víctima y a la parte civil constituida, con la finalidad de que se manifiesten en su posición en el plazo de 24 horas. Es evidente que ante esa situación obrará la creatividad de los actores del proceso. ¿Qué hacemos en Santo Domingo? Como no tenemos poder coercitivo alguno, citado para tal fecha, venga a tal fecha, se convoca a la víctima y a los demás actores del proceso y discutamos las causas de la rebeldía. Otra situación interesante en cuanto a la rebeldía es la posición de la víctima constituida en actor civil. En la reforma al artículo 101, el legislador le permite accionar civilmente por ante la jurisdicción civil contra el autor del hecho y la persona civilmente responsable. Pero sin embargo se olvidó del precepto de que lo penal mantiene a lo civil en estado. Y ante la realidad de que el principal efecto de la rebeldía es el sobreseimiento del proceso penal, hasta tanto el rebelde se presente o sea arrestado, constituiría una acción frustratoria del actor civil y tendría que esperar inexorablemente que se decida el proceso penal. Ese esquema que plantea el legislador en el 101 es posible en una responsabilidad civil objetiva, no en la responsabilidad de falta que impera en nuestro sistema. No es posible en este esquema. Claro, nuestra norma está salpicada mínimamente de que es responsabilidad objetiva, con el caso del artículo 50 y su parte final, cuando permite retener falta civil
sin retener la falta penal. Pero eso son casos muy excepcionales. Pero en lo normal eso no es posible. Otro aspecto importante lo es la reforma de la parte capital del artículo 103, con respecto a la prohibición de obligar al imputado a declarar, donde el legislador lo armoniza con el artículo 69.6 de la Constitución sobre el derecho a no autoincriminación, que por igual se transversaliza con el artículo 13 del Código Procesal Penal. En cuanto a los plazos, en lo referente a los plazos, el legislador de la Ley 1015 introdujo una serie de cambios en torno a los plazos, aumentando algunos, como es el caso del plazo de respuesta en cuanto a los recursos, que creo que el magistrado Hirohito lo tratará de manera amplia, e introdujo plazos en figuras que no lo poseían y modificó otros. Pero en nuestro caso solamente trataremos el relativo al plazo máximo del proceso, que creo que es el más conflictivo de todos. Entendemos que el cambio más significativo en materia de plazos deviene de la figura relativa a la duración máxima del proceso. El antiguo artículo 148 establecía que el proceso tenía una duración máxima de 3 años y no establecía un punto de partida claro, porque señalaba que su inicio era a partir de la investigación. En cambio, el artículo 148 reformado establece que el plazo en lo adelante lo será de 4 años y su punto de partida se mide a partir de 2 eventos procesales concretos: la imposición de la medida de coerción y la celebración de un anticipo de pruebas, además de su ampliación hasta 12 meses, en caso de sentencia condenatoria a fin de tramitar recursos. Pero creemos que si bien el aumento de ese plazo trae un poco de holgura al proceso, sin proponérselo, el legislador por igual pudo provocar un problema de seguridad jurídica, a saber, una de las características de la Ley 1015 y por la cual ha sido criticada, a pesar de ser una norma procesal con ausencia de vacaciones legales, es decir, la entrada en vigencia postergada en el tiempo. Esa entrada en vigor inmediata puede llevar a confusión de que el plazo máximo del proceso actual le es aplicable a todos los procesos nacidos antes y después del 10 de febrero del año 2015. Sin embargo, entendemos que ello no es posible por un asunto de seguridad jurídica. El plazo máximo del proceso es una garantía procesal en favor exclusivamente del imputado, por razones obvias, en contra de quien se lleva el proceso, y necesita una respuesta en un tiempo determinado. En ese sentido, antes del 10 de febrero del 2015, la legislación estatuía que el plazo máximo del proceso era de 3 años y posterior a esa fecha resulta ser la norma más favorable, en razón de que el legislador aumentó el plazo en su perjuicio. Estimamos que en este caso toma vigencia capital el precepto constitucional de irretroactividad de la ley, consignado en el artículo 110 de la Constitución, el cual reza que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté sub iudice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Otro aspecto importante a destacar en cuanto al artículo 148 es la sanción incluida de no transcurso del plazo cuando el imputado y su defensa han incurrido en litigación temeraria y dilatoria. Este criterio viene dado y fue tomado realmente de una decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 2009. Pero si ve un poquito más atrás, también ese criterio está dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero la distancia entre ellos y nosotros, de la motivación de por qué sucede eso es muy grande. Muy grande. El derecho es muy diferente de una cosa y la otra. Son realidades muy diferentes. Muy diferentes. Aquí lo hacemos por un asunto de control de plazo. Bien, en mi último punto, con respecto a los medios de prueba.
Más que a las pruebas, la Ley 1015 introdujo cambios en lo referente a los medios para obtener pruebas, como es el caso de los registros de lugares cerrados o cercados, las moradas y lugares privados, la orden de secuestro e incautación y la interceptación de telecomunicaciones. Creemos que con respecto al artículo 179 reformado, estamos ante una reconfiguración de las facultades del Ministerio Público de penetrar y registrar los lugares cerrados o cercados, aun sean de acceso al público, dándole al legislador la importancia debida a las anexidades que no estén dedicados a la habitación, dentro de horario diurno y excepcionalmente de noche mediante una orden motivada. En cuanto al registro de morada y lugares privados, el artículo 180 reformado concentra la facultad de solicitar la orden de registro en manos del Ministerio Público, por lo que no se trata de un cambio sustancial. En cuanto a las excepciones de registrar sin orden, lo circunscribe a dos circunstancias especiales: para evitar la comisión de una infracción en respuesta a un pedido de auxilio y cuando se persigue a un sospechoso que se introdujo a un recinto o vivienda ajena, que no estaba incluido en la norma. En cuanto a la interceptación de telecomunicaciones, las reformas introducidas radican en los siguientes aspectos: una redefinición de los objetos a interceptar conforme a la tecnología, la readecuación del plazo de renovación de la orden de interceptación, que antes era de 30 días, ahora es de 60, y la disminución de la escala de penas a 4 años, en una clara armonización con el Código Penal, que deberá de entrar si el Tribunal Constitucional y Dios quieren en enero. Para viabilizar la aplicación de la interceptación de las telecomunicaciones, creo, ya concluyendo, que los cambios introducidos en la legislación procesal penal dominicana tienen gran importancia, pero entiendo que pudieron ser mejores. Muchas gracias. ¿Buena o mala? Bueno, pero ya está. Me han encomendado hablar de manera concreta sobre los sujetos procesales, los plazos y los medios de prueba. Enfocaré cada uno de manera particular y de manera separada. El Código identifica sujetos procesales básicos. ¿Cuál? El Ministerio Público, el imputado, la víctima en su doble condición. Trataré de ser un poquito más concreto y un poquito más resumido con respecto a mi intervención. Bien, recuerdo por ahí por el año 2006, cuando se puso en circulación el libro Vocablos y Conceptos, bueno, nos llegó esta reforma el 10 de febrero del 2015 y nos llegó de sorpresa. Así de sencillo, nos llegó de sorpresa. Recuerdo que estábamos preparando en la escuela un material educativo y preparándolo fue cuando enteramos que lo habían promulgado. Nadie se dio cuenta cuando promulgaron. Se promulgó sola realmente, porque fue una reforma que en su etapa final no se discutió. En el curso dije, hay que esperar. ¿Por qué? Porque empezaban los primeros conatos de modificación del Código Procesal Penal. Y recuerdo el calificativo que se le dio, Código de los Delincuentes. Y se comenzó por ahí y decía, hay que esperar. El Código de Procedimiento Criminal, su primera modificación vino 25 años después. Condición o triple condición de víctima, de actor civil o de querellante. Y también el civilmente responsable. ¿Qué pasa con respecto a la víctima? En cuanto a la víctima como tal, se introdujo modificación en el artículo 83.2 del Código Procesal Penal. Y esa modificación redefine el concepto como tal